¿Escuchan todos? Perdón la demora, una pequeña dificultad técnica, pero empezamos. Perfecto. ¿Dudas de todo lo que vimos en la clase pasada? ¿Alguien que quiera aclarar alguna cosa? ¿Alguien que quiera resolver algo? ¿O todos bien? Perfecto. En ese caso, seguimos con la presentación, con el siguiente caso clínico, que es un paciente masculino de 3 semanas de vida, quien inicia hace 5 días con vómitos ocasionales en algunas tomas. Los vómitos se han vuelto progresivos y actualmente el paciente presenta vómitos abundantes gastroalimentarios después de cada toma de leche. A la exploración física, el paciente se encuentra hipoactivo con mucosas secas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Atresia duodenal, malrotación intestinal, estenosis hipertrófica de píloro o alergia a la proteína de la leche de la vaca. Efectivamente, este es el cuadro clásico de la estenosis hipertrófica de píloro, ¿sale? Un segundito, porque seguimos con la pequeña dificultad técnica. Muy bien, estenosis hipertrófica de píloro, así es. Perfecto, estenosis hipertrófica de píloro. Muy bien. ¿Cuál es el trastorno hidroelectrolítico? Ya quedó. ¿Cuál es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente en estos pacientes? Acidosis metabólica con hipercloremia, alcalosis metabólica con hipercloremia, alcalosis metabólica con hipocloremia, acidosis metabólica con hipocloremia o alcalosis metabólica con hipocloremia. Efectivamente, es la alcalosis metabólica con hipoclorémica o hipoclorémica. ¿Vale? ¿Y qué esperan encontrar en un ultrasonido abdominal de este paciente? Un píloro mayor a 4 milímetros de longitud, de grosor y de 14 de longitud, un píloro mayor a 2 de longitud y 12 de grosor, un píloro mayor a 6 milímetros de longitud y 16 de grosor, de 6 de grosor y 16 de longitud, uno mayor a 3 de grosor y 3 de longitud, 13 de longitud. Efectivamente, el diagnóstico lo hacemos en el momento en el que tenemos un píloro que tenga un grosor de por lo menos 4 milímetros de grosor y 14 milímetros de longitud, ¿sale? Bueno, sobre el hipertrofia congénita de píloro, o la estenosis hipertrófica de píloro, que es el nombre correcto, vamos a tener que el cuadro clínico va a ser progresivo, vamos a tener vómito progresivo, no biliar, siempre es no biliar. Recuerden que como la obstrucción se va a dar antes del duodeno, se va a dar en el píloro, no hay forma de que el vómito pueda ser de características biliares. El vómito siempre va a ser de características ácidas, gastroalimentarias, ácido, en proyectil, ¿sale? Es importante que empiece siendo más leve, pero conforme la enfermedad avanza, el vómito se vuelve en proyectil con mucha intensidad. ¿Cuándo se va a dar? ¿Cuál es la edad en la que puede aparecer? Entre la tercera semana de vida y los 5 meses de edad. En esta patología vamos a tener que el cuadro clínico, bueno, que los laboratorios más importantes vamos a tener esto. Alcalosis metabólica hipoclorémica, como ustedes muy bien dijeron. ¿Por qué se da esto? Un poco por la deshidratación, se está perdiendo CO2, un poco por el hiperaldosteronismo, que además de esta hipocloremia y que de esta alcalosis me va a dar este otro hallazgo de laboratorio típico, que es la hipercalemia, ¿sale? ¿Por qué? Por hiperaldosteronismo compensatorio, estamos compensando. Y la ictericia va a ser por descenso de la glucuroniltransferasa, el paciente se puede ver ictérico. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Pues en primer lugar es clínico. Vamos a palpar el abdomen, vamos a palpar la oliva pilórica. ¿Dónde se palpa la oliva pilórica? Cuadrante superior derecho. Podemos ver una onda peristáltica en el abdomen. Si tomamos una gasometría vamos a encontrar esos datos de laboratorio muy importantes porque prácticamente me están confirmando el diagnóstico. Y entonces vamos a hacer un ultrasonido. Y el ultrasonido tiene que cumplir estas medidas que habíamos platicado. Un grosor mayor a 4 milímetros y una longitud del píloro mayor a 14 milímetros. También podemos hacer algunos otros estudios de laboratorio. Algunos estudios de laboratorio de los que podemos auxiliarnos van a ser una radiografía de abdomen. En la radiografía de abdomen vamos a ver sobre todo la burbuja gástrica única. No vamos a ver aire más allá del estómago. ¿Por qué? Porque el píloro lo está cerrando. Si hacemos una serie esófago-gastroduodenal, pues vamos a ver el signo del hombro, vamos a ver que el estómago se llena, pero no se llena nada más allá, y ahí vemos, entonces también esa alteración de llenado, o más bien que no avanza el medio de contraste. Y el tratamiento de estos pacientes, primero, no es quirúrgico. Lo primero que tenemos que hacer antes que la cirugía es estabilizar al paciente. ¿Por qué estabilizar al paciente? Porque son pacientes que van a venir con, primero, desequilibrio hidroelectrolítico y metabólico. Perdón. Van a tener ese desequilibrio hidroelectrolítico y metabólico que tenemos que compensar con solución, tenemos que rehidratar, el paciente va a estar francamente deshidratado. Entonces, una vez que corregimos el desequilibrio ácido-base, el desequilibrio hidroelectrolítico, podemos plantearnos, ahora sí, dar manejo quirúrgico. ¿Cuál es el manejo quirúrgico? La pilorotomía de Ramstedt, que es una inserción transversal de mucosa y submucosa. Eso va a permitir que protruya la mucosa y eso nos va
a liberar toda la musculatura del píloro, que como ustedes ven aquí en este signo de color rata y aquí están las mediciones, pues está cerrado, no permite el paso, pues como se protruye todo el músculo, con eso vamos a lograr que cierre, ¿sale? Perdón, que abra y entonces se recupere el paso. ¿Dudas ahí? Perfecto. Entonces pasamos al siguiente caso clínico. En esta ocasión tenemos un paciente masculino de 10 meses de edad, quien desde hace 36 horas presenta eventos de irritabilidad y llanto muy intensos, seguidos de episodios de calma con vómitos de contenido gástrico. El día de hoy se agregan evacuaciones líquidas con restos, perdón, de sangre y moco abundantes. ¿Cuál es? Antes de resolver la pregunta, todos estamos entendiendo que este cuadro clínico es muy común y es de, ¿quién me puede decir primero qué estamos viendo? ¿Qué cuadro clínico de qué patología estamos viendo aquí? Exacto, aquí estamos planteándonos que tenemos una imaginación intestinal, ¿sale? Entonces, ahora sí, ¿cuál es el sitio más frecuente donde va a ocurrir la patología? Muy bien, va a ser ileocólica, ¿sale? Todas estas pueden ocurrir y podemos tener ileoileal, ileocólica, ileocólica, yeyuno ileal y yeyuno yeyunal, todas pueden ocurrir. Todas estas tenemos que sospechar que hay alguna situación predisponente, ahorita vamos a platicar de cuáles son esas situaciones predisponentes, que me pueda estar favoreciendo que haya una imaginación. Sin embargo, la imaginación ileocólica normalmente puede ser algo espontáneo que no tenga absolutamente ninguna relación con ninguna otra causa, o sea, que no haya una causa predisponente de esa imaginación. Todas las demás, sí, ¿ok? Y la más frecuente es precisamente esa ileocólica. ¿Qué es lo que le va a pasar al intestino? Bueno, pues un segmento se va a introducir, se va a imaginar en otro segmento. Después de que empiece a introducirse el intestino, pues el mesenterio se va a retraer y se va a imaginar junto con todo el intestino. Como el mesenterio queda atrapado, vamos a empezar a tener una congestión linfática y venosa. Y esa congestión linfática y venosa nos va a llevar a edema intestinal y ese edema intestinal a isquemia, perforación y peritonitis. Este es el cuadro si nosotros no atendemos a tiempo una imaginación intestinal. Normalmente, ¿en dónde vamos a agarrar la imaginación intestinal? Entre este punto y este punto. Aquí empieza el dolor, aquí hay escaso dolor y en estos puntos la imaginación puede ser intermitente. Es por eso que el llanto y la irritabilidad inicialmente son intermitentes y conforme el estado clínico del niño se agrava y el niño empieza a presentar datos de afección sistémica, entonces el niño va a dejar de estar irritable para empezar a estar hipoactivo y somnoliento. A partir de aquí podemos empezar a tener francos datos de alteración sistémica. ¿Sale? ¿Dudas con eso? Bueno, a este niño se le realiza un tacto rectal. ¿Qué esperan encontrar en el mismo? Una masa abdominal palpable a través del recto y sangrado, la porción imaginada palpable con el dedo y sangre fresca, materia fecal dura y seca o una masa intrarrectal fija. Efectivamente, muy bien, una porción imaginada palpable con el dedo y sangre fresca. Esto se llama, ahorita lo vamos a ver más a fondo, lo pueden haber leído en su momento como hocico de tenca o como hocico de cerdo, porque en teoría se siente como si le tocara el hocico a un puerquito. Esa misma impresión en teoría da. Y entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico y la exploración física que vamos a encontrar? Primero, el abdomen puede estar, lo que les decía, sobre todo al principio, poco doloroso. El dolor va a ser intermitente, sobre todo en esas fases iniciales en las que el intestino se invagina y desinvagina poco a poco. Y después, ya cuando hay edema, ya hay daño intestinal franco, bueno, ahí entonces sí vamos a tener que el dolor es más intenso, pero después vamos a tener los datos de afección sistémica. Y vamos a encontrar algunos signos. El primer signo es el signo de Dance. El signo de Dance, nosotros cuando palpamos el abdomen de este niño, vamos a encontrar que el cuadrante inferior derecho, es decir, aquí, está deprimido y se palpa como si estuviera vacío. ¿Por qué? Porque esa intususcepción pues jaló a toda esta parte de acá de mi intestino y dejó esta parte aparentemente vacía. Podemos palpar una masa abdominal en forma de salchicha en el cuadrante superior de derecho. ¿Por qué? Porque precisamente en este cuadrante, perdón, déjenme borrar un poquito todo el rayón, en este cuadrante es en donde se va a localizar, una vez continúa la imaginación, la zona imaginada. Entonces, ahí podemos palpar una masa abdominal palpable. Y cuando nosotros realizamos el tacto rectal, el guante va a salir con sangre fresca, va a haber sangrado y vamos a ver el signo de psicodetécnica, que es cuando palpamos el intussus septum. Recuerden que a la porción invaginada le podemos llamar intussus septum, mientras que a la invaginante, es decir, en la que se invagina, le vamos a llamar intussus sapiens, ¿vale? Bueno,
Si le hacemos un ultrasonido a este paciente, ¿qué esperamos encontrar? Un píloro de más de 4 milímetros de grosor y 14 de longitud, aumento de la pared del colon por arriba de 7 milímetros, una masa tubular en proyecciones longitudinales con aspecto de diana o don úteros transversales, o una masa abdominal bien definida. Efectivamente, la masa tubular en los cortes longitudinales y en los transversales, pues el signo del Down. El signo de Dance no solo es clínico, también puede ser radiológico. Si yo realizo una radiografía de tórax, fíjense cómo aquí está marcado el hecho de que mi paciente no encontremos ningún dato de... No veamos asas intestinales en el cuadrante inferior derecho, se ve vacío, digamos, ¿vale? ¿Qué otra cosa vamos a ver en el ultrasonido? Primero acá en el longitudinal, fíjense cómo se ve esta imagen. Esta es la parte que está imaginada y esta es la parte que es imaginante. Se ve cómo está introducida una porción del intestino en otra. Si nosotros esto le alcanzamos a hacer un corte aquí, entonces lo que vamos a ver es esta de acá, en la cual vemos la porción imaginada y la porción imaginante. ¿Sale? Creo que la verdad es que estas imágenes de ultrasonido son súper claras. No sé si alguien tenga duda ahí o que no. ¿Qué tratamiento es el indicado en este paciente? Una resección término-terminal y anastomosis, una desinvaginación neumática o con medio de contraste hidrosoluble, laparotomía con desinvaginación y pexia, resección y colostomía. ¿En quién está indicada la C? Pues a menos que se nos haya superido el diagnóstico o nos hayamos tardado en darle el tratamiento. Igual que este. ¿En quién? En cualquier caso, atípico o recidivante, ¿sale? Pero si tenemos menos de 48 horas, desinvaginación neumática o con medio de contraste hidrosoluble. También pues si se me pasaron las 48 horas, es lo indicado. ¿Por qué? Porque ya se fue muy al fondo. Ahorita vamos a hablar de eso. Sobre el tratamiento, a ver. Cuando yo tengo un paciente estable que tiene una invaginación ileocólica las primeras 48 horas, tengo opción de realizar una invaginación neumática. ¿Cómo voy a realizar una desinvaginación, perdón? ¿Cómo voy a realizar una desinvaginación neumática? A través de una sonda se va a introducir aire, CO2 o un enema hidrostático y se va a vigilar guiado ya sea por ultrasonido o por fluoroscopía, se va a llevar a una presión de un máximo de 2 a 3 atmósferas y se va a... Esto que estamos introduciendo, lo que va a hacer es que a esta parte que está aquí adentro, la vamos a empujar hasta que se sale. ¿Sale? ¿Cuál es el éxito de la desinvaginación cuando es ileocólica? De 70-85%. Podemos pensar que ya desinvaginamos, tomamos un control, vemos que todavía aparentemente no está completamente desinvaginado y podemos hacer una segunda. Riesgo de implotarlo si pasaron más de 48 horas, sí. Por eso está indicado en las primeras 48 horas. Más que implotarlo, el riesgo es perforarlo. ¿Cuáles son las complicaciones? Precisamente una perforación intestinal. ¿Cuándo? Cuando tenemos más de 48 horas o hasta 3 días o cuando tenemos que el cuadro se presenta en niños menores de 6 meses. ¿Cuánto puede ser la recurrencia? ¿Cuánto de este porcentaje? 10% de las desinvaginaciones exitosas pueden recurrir. Podría aquí, una de dos. Si estoy seguro que es ileocólica, puedo dar una segunda imaginación a esa recurrencia. Si tengo duda, tengo que descartar puntos guía y eso se hace por laparotomía y ahí se hace una pexia. ¿Cuáles son los puntos guía más frecuentes? Ganglios linfáticos, el primero. Es muy frecuente que la invaginación intestinal ocurra después de un proceso infeccioso en el cual se presenta una adenitis mesentérica y en uno de esos ganglios se preste como punto guía. Puntos de vasculitis, los puntos de vasculitis pueden favorecer una imaginación, pueden funcionar como punto guía. Presencia de parasitosis, hay algunos parásitos, algunos helmintos que pueden favorecer el que un paciente presente una imaginación intestinal. Y la otra es el divertículo de Meckel, también puede favorecer la aparición. El divertículo de Meckel puede favorecer la aparición de... ¿Cuál es el problema? Normalmente todo esto no es ileocólico. Entonces, sí, punto guía se refiere a una causa específica, porque esto es un sitio que permite que se ancle un espacio de mesenterio y de intestino, y entonces un pedazo de intestino se meta en otro. Ni Salk ni Sabin, rotavirus, ya te la dijeron. Por esto,
Y es por esto, por el riesgo de invaginación intestinal, que la vacuna de rotavirus está contraindicada en mayores de 6 meses. Porque en mayores de 6 meses tiene riesgo de provocar invaginación intestinal. ¿Ok? Bueno, entonces, los puntos guía normalmente van a ser no ileocólicas o van a provocar recurrencia. Entonces, cualquier cuadro clínico que me sugiera que es algo ileocólico normal, yo puedo en las primeras 48 horas intentar una desinvaginación neumática. Si hubiera recurrencia, puedo sospechar que haya presencia de puntos guía y entonces hacer una laparotomía para descartar alguno de ellos y en caso de existir, tratarlo. Realmente los únicos que requerirían un tratamiento específico son estos tres. Los ganglios linfáticos pues solitos van a desinflamar. Las vasculitis, pues dependiendo. La vasculitis más típica que se asocia a una invaginación intestinal es la vasculitis de Henoch-Schönlein, ¿sale? Es la púrpura. ¿Vale? Esa pues recibe el tratamiento que está indicado para la púrpura de Henoch-Schönlein, que son esteroides. Pero si presenta una invaginación, pues habrá que tratarla. Si tenemos un paciente que empieza con dolor abdominal, vómito y sangrado en las evacuaciones, tenemos que sospechar que está invaginado y a ese paciente no lo vamos a desinvaginar de forma neumática, pasa a cirugía. El divertículo de Meckel es un hallazgo, funciona como punto guía, pero en el caso de la invaginación intestinal es un hallazgo. Bueno, voy a borrar todo. Bueno, no. ¿A quién vamos a operar? ¿Qué paciente tiene indicación de tratamiento quirúrgico? Los que ya progresaron más de 48 horas y están hemodinámicamente inestables. Cuando tenemos peritonitis o aire libre en abdomen, que me sugiere perforación intestinal. Y cuando falló la desinvaginación neumática. Si yo después de la desinvaginación neumática tengo en el control defectos de llenado del intestino, es decir, que tengo alguna situación de que el medio de contraste no llena, no se ve como debiera verse en la fluoroscopía, está indicada la cirugía para explorar qué está pasando ahí. Si hay casos recurrentes, también, cualquier caso recurrente debe considerarse la desinvaginación o más bien el tratamiento quirúrgico, que es desinvaginación aspexia, se fija el intestino y cuando los sitios son no típicos, es decir, cuando no es una invaginación ileocólica o ileocólica, se tiene que considerar el tratamiento quirúrgico. ¿Dudas? Perfecto. Pues entonces vamos al siguiente caso clínico. Tenemos un paciente masculino de 2 años de edad con dolor abdominal difuso en ocasiones, quien acude a consulta por presentar sangre en las abucaciones desde hace una semana. A la exploración física, discreta palidez de tegumentos, tiene un estudio coprológico que reporte sangre oculta en heces positivas. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable? Un pólipo de rectos sigmoides, APLB, divertículo de Meckel o parasitosis intestinal. Efectivamente, no está en edad, no está en edad. No es la más frecuente. Y el divertículo de Meckel, recuerden que tenemos varios, dicen que es la mnemotecnia, la patología de la regla de los 12, y el primer dos, después de que decimos que es más frecuente en hombres, decimos que es a los 2 años, ¿vale? Entonces, pues si me dicen que un niño de 2 años tiene eventos de sangrado en las evacuaciones, pues vamos a considerar o vamos a sospechar en divertículo de Meckel. ¿Cuál es el estudio de elección para este trastorno? Tomografía abdominal con doble contraste, un gamagrama con tecnesio 99. A ese gamagrama le agregamos simetidina o le hacemos un ultrasonido. O sea, está padrísimo el gamagrama con tecnesio 99, pero queremos asegurarnos que nos pinte lo que nos tiene que pintar. ¿Cuál es el segundo 2 de la regla de los 12? El segundo 2 de la regla de los 12 es que tiene 2 tipos de mucosa. Y uno de ellos va a ser mucosa gástrica, que produce ácido clorhídrico. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si yo quiero pintar padrísimo mi divertículo, además del tecnesio 99, voy a usar un fármaco que tenga alta especificidad por la mucosa gástrica. ¿Como cuál? Como la simetidina. Otras opciones, el glucagón y la gastrina. ¿Sale? Podemos usar simetidina, glucagón o gastrina. Lo más probable es que ya hoy en día ya no les den opción como simetidina, aunque todavía se usa. ¿Por qué? Porque ya están cancelados los H2. No, hoy ya la opción número 1 es glucagón y la opción número 2 es gastrina. ¿Sale? También podemos usar hematías macrocados con tecnesio 99, pero nectato no. O sea, sí puede funcionar, pero es mucho más difícil de conseguir.
Por eso no es primera elección. Los fármacos que son más fáciles de conseguir y que se utilizan normalmente, glucagón y gastrina. Y cimetidina. Bueno, podemos hacer en hematíes marcados con tecnesio 99 una geografía de la mesentérica superior que es más caro, más riesgoso. Entonces, el estudio de elección es elección, y si lo quieren, gold standard, ¿sale? ¿Y qué le vamos a hacer a ese paciente? Lo vamos a operar, muy bien. ¿A quiénes operamos? A todo paciente sintomático. No, ni siquiera datos de agudización, no. A ver, si sangra se opera, así de simple. ¿Hay pacientes que se mueren con un divertículo de Meckel y nunca tuvieron sangrado? Sí. Pero si sangra, se opera. Ya, no hay para más. Sí, claro, si me da una diverticulitis, el divertículo de Meckel, más. Si me genera una fístula, más. Si me genera una obstrucción, más. Pero si hay un niño de 2 años con sangrado en el que yo diagnostico divertículo de Meckel, listo. Si sangra, se opera. No me tengo que ir hasta esperar a que se agudice y se ponga mal el niño. ¿Vale? Divertículo de Meckel que sangra, divertículo de Meckel que se opera. ¿Dudas? Excelente. Tenemos una niña de 9 meses con antecedente de 2 neumonías en lóbulo apical derecho, quien presenta vómitos intermitentes y regurgitación en 3 o 4 tomas al día. Actualmente, con fórmula extensamente hidrolizada, tiene peso por debajo de la percentila 3 y talla en la percentila 10. Antes de hablar de la patología, ¿cómo clasificamos el estado nutricional de la paciente? Eutrófica, con una desnutrición aguda, crónica o crónica agudizada. Todos los que dicen crónica, ¿me pueden decir por qué es crónica? Los que dicen crónica agudizada, achis, 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 talla baja. Ayer quedamos que cuánto es, no es talla baja, estamos en percentil 10. El martes, ¿en qué quedamos? Que cuánto era talla baja. Está normal la talla, entonces sigue siendo una desnutrición aguda, ¿sale? No, no es debajo de 3 desviaciones estándar, es debajo de la percentila 3. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo pinto una campana de Gauss, una desviación estándar, que sería esta, cae el 75% de mi población, 2 desviaciones estándar cae el 95% de mi población y 2.2 desviaciones estándar cae el 97% de mi población. Por eso llamamos percentila 3, porque este niño está aquí, afuera de las 2.2 desviaciones estándar de normalidad. Por eso es percentila 3. ¿Quedó claro eso de las desviaciones estándar? Bueno, entonces ya quedamos que este niño tiene una desnutrición aguda. ¿Cómo vamos a diagnosticar la desnutrición aguda? La desnutrición aguda es aquella en la que se afectó el peso para la edad está alterado, pero la talla todavía está dentro de rangos percentilares, y evidentemente si el peso está mal, pero la talla está bien, pues el peso para la talla va a estar mal. Si el déficit calórico, el déficit de aporte o el problema que esté provocando que el paciente no obtenga la nutrición requerida para un adecuado crecimiento se prolonga, entonces vamos a tener una desnutrición crónica. Sigue afectado el peso, pero aquí lo importante es que ya se afectó la talla. El peso está alterado y la talla está alterada. Pero ahora pasa algo muy interesante y es que el peso para la talla va a normalizarse. ¿Por qué? Pues porque si ya bajó mi peso para la edad, perdón, si ya estaba bajo mi peso para la edad, pero además ya se afectó mi talla, mi niño ya no está creciendo, pues entonces mi peso para la talla va a tender a irse a lo normal. Y en el momento en el que empiece a presentar alguna alteración que o provoque que tenga un aumento de requerimientos o que aún disminuya más la ingesta u obtención, entonces esa desnutrición que ya era crónica se va a agudizar, va a empeorar. Se va a seguir afectando el peso, se puede afectar mucho más. La talla ya estaba afectada, pero ahora ese peso para la talla que tendía a normalizarse se va a volver a afectar porque ese niño que ya tenía afección de talla ahora vuelve a caer mi peso. ¿Sale? Y entonces así es como podemos determinar cuándo una desnutrición es aguda, es crónica o es crónica agudizada, ¿sale? Y eso es muy importante porque porque una vez que tenemos afección en la talla, ya empezamos a tener problemas más graves y ya nuestro paciente pues va a tener más problemas para reponer lo perdido, ¿sale? Siguiente.
¿Cuál es la fisiopatología? No, para el ENAR lo que tienen que saber es esto. Eso es lo que tienen que saber para el ENAR. Bueno, ahora sí, yendo a la patología de esta niña. ¿Cuál es la fisiopatología del padecimiento? Porque tiene hipertrofia píloro, porque tiene atresia duodenal, porque hay incompetencia del esfínter esofágico inferior o porque tiene alergia a la proteína de la leche de la vaca. Que miren, podría, pero pues lo primero es lo primero, ¿no? Incompetencia del esfínter esofágico inferior. ¿Cuándo va a madurar el esfínter esofágico inferior? El esfínter esofágico inferior madura entre los 6 y 9 meses y se puede ir incluso hasta el año de vida. ¿Por qué? Porque todavía no tiene una adecuada angulación, porque el tono muscular todavía no es el adecuado. Y si a esto le agregamos la posición de los niños que tienen aumento de la presión abdominal y están acostados, aumenta el número de regurgitaciones que pueden llegar a tener. Entonces, todos los bebés hasta esta edad regurgitan, todos los bebés hasta esa edad refluyen, todos tienen regurgitaciones en algunas de las tomas y eso lo conocemos como reflujo fisiológico. Sin embargo, la incompetencia del esfínter esofágico inferior, más allá del reflujo fisiológico, nos puede dar un reflujo patológico. ¿Cuándo? Bueno, ahorita lo vamos a platicar. Primero, ¿cuál es el examen de gabinete con mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico? El gamagrama gástrico, la impedanciometría, el esofagograma con bario o la pH-metría. Muy bien, la pH-metría. De hecho, se puede hacer pH-metría con impedanciometría porque nos da otros datos, pero ahorita lo vamos a platicar. Esto y esto también se hacen. Ahorita vamos a platicar cuánto, ¿sale? Si la impedanciometría está sola, no es correcta. La impedanciometría tiene que ir forzosamente con pH-metría. Entonces, para que esté correcto, tiene que ser pH-metría con impedanciometría. Si la impedanciometría está sola, no es correcto, tiene que ir acompañada. ¿Vale? Entonces, primero, ¿cómo podemos dar el diagnóstico? Empezar con una prueba terapéutica, es decir, damos tratamiento, ahorita vamos a hablar del tratamiento. Ay, perdón. Damos tratamiento médico, mejora, pues ahí estuvo mi diagnóstico, ¿vale? El más sensible y específico es la pH-metría, con o sin impedanciometría. ¿Por qué es útil la impedanciometría? Porque la impedanciometría no solamente me permite identificar reflujo ácido, también me permite identificar cambios en la presión y me permite además identificar cuando tengamos reflujo biliar, que es reflujo alcalino, ¿vale? Y que se puede llegar a presentar. ¿A quién le vamos a hacer una serie esófago gastroduodenal o un esofagograma con vario? A todo paciente para descartar anomalías anatómicas, que si está mal rotado, por ejemplo, que si tiene una membrana duodenal, que me pueden estar condicionando vómito. Bueno, la serie esófago gastroduodenal me va a ayudar a realizar el diagnóstico de anomalías anatómicas, pero solo es para eso, no hace diagnóstico de reflujo. ¿Por qué? Porque todos los niños, si yo les doy medio de contraste, algo va a regresar, ¿vale? ¿A quién le voy a hacer una endoscopía con esofagoscopía y toma de biopsia? A los niños que ya tienen un cuadro muy avanzado. ¿Por qué? Porque esos niños con un cuadro muy avanzado, yo quiero descartar que tengan una esofagitis que necesite tratamiento. ¿Y a quién le voy a hacer estos dos estudios? A todo niño que yo quiera detectar o descartar aspiración pulmonar. Gamagrama gástrico, lo que habíamos platicado hace rato, el mismo gamagrama que el divertículo de Meckel me sirve porque me permite detectar microaspiraciones, pero también puedo buscar en un lavado broncoalveolar, si ya le voy a hacer una endoscopía, puedo hacer además la broncoscopía, y en un lavado broncoalveolar voy a detectar presencia de lipófagos, que son los lipófagos, macrófagos que se activaron con el ácido del estómago, y eso va a hacerme diagnóstico de microaspiraciones, ¿sale? De todo esto, ¿alguna duda más además de la impedanciometría? PH-metría. Vas a hacer este, que es el más fácil, y el que tienes más a la mano, para descartar. Porque si tú haces diagnóstico de alguna alteración anatómica, tienes ya indicación quirúrgica. La impedanciometría me ayuda también a valorar si hay un reflujo alcalino, un reflujo más biliar. Bueno, entonces, empiezo con la serie esófago-gastroduodenal, porque la serie esófago-gastroduodenal me va a permitir descartar alteraciones anatómicas que requieran manejo quirúrgico. Después de eso, puedo pasar a una prueba terapéutica o mientras hago la serie, pasar a una prueba terapéutica. Ahorita vamos a hablar del tratamiento médico y en el punto en el que haya o no mejoría, ahí sí ya determinar la pH-metría. ¿Vale? Estos, pues cuando hay datos clínicos de afección pulmonar. Bueno, ¿cuál de los siguientes no forma parte del tratamiento inicial de este paciente? Recuerden que estamos hablando de reflujo en lactantes, no de reflujo en adultos. El magaldrato, la domperidona, la cisaprida o el esomeprazol. ¿Cuál no usamos?
El Magalrato, efectivamente. El tratamiento médico va a basarse en dos cosas. La primera, los procinéticos van a aumentar o acelerar el vaciamiento gástrico, menos tiempo en el estómago de la leche, más rápido, menos reflujo. Empezamos con domperidona y cisaprida, por ejemplo, porque tienen menos efectos secundarios, pero el que tiene más actividad de todos, el que también podemos usar, va a ser la metoclopramida, ¿vale? Y la otra parte que necesitamos es controlar el ácido, y entonces usamos hoy en día un inhibidor de la bomba de protones, que en los lactantes, el que es más fácil de utilizar, es el esomeprazol, ¿vale? El magalrato lo podemos usar como manejo sintomático, nunca, primera elección, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la conducta terapéutica a seguir luego de 3 meses sin respuesta a tratamiento? Funduplicatura, le buscamos un Helicobacter pylori, le agregamos ranitidino, le hacemos una gastrostomía y que coma por una sonda. Efectivamente. Funduplicatura. En niños se hace la tipo Nissen, ¿sale? Bueno, sobre el tratamiento. Lo que decíamos, el reflujo patológico se va a dar en 1 de cada 300 niños y es más común cuando los niños tienen alteraciones neurológicas. Cualquier niño con alteración neurológica, PCI, hidrocefalia, epilepsia, puede tener mayor riesgo de tener reflujo. ¿Por qué? Porque va a haber aumento de la presión abdominal, ¿sale? Si a eso le agregamos que tenemos la incompetencia del esfínter esofágico inferior, porque el esfínter todavía tiene una posición anormal y su tono o presión están alterados, bueno, pues entonces ahí tenemos por qué va a haber reflujo. ¿Cuándo vamos a decir que es fisiológico? Cuando tenemos solo regurgitaciones o vómitos y sobre todo regurgitaciones que desaparece completamente entre los 2 y los 4 años, pero mejora francamente desde los 6 meses, que es cuando el niño empieza a sentarse y ya hay una mayor maduración del esfínter esofágico inferior. No hay alteración pondoestatural ni todo esto que vemos acá. ¿Cuándo consideramos que el reflujo es patológico y ya estamos obligados a darle tratamiento? Cuando ya el niño presentó neumonía por aspiración, ya ese reflujo es patológico. Este niño, el caso clínico, pues llevaba 2. Cuando tenemos rumiación, ¿qué es la rumiación? Paciente que regurgita, que mantiene en la boca lo que regurgitó y lo mastica y se lo traga de regreso. Cuando hay retraso pondoestatural, es decir, cuando tenemos falla de Medro, el niño ya no está creciendo. Cuando tenemos retraso en el desarrollo psicomotor, un niño previamente sano o sin factores de riesgo con retraso en el desarrollo psicomotor, que además tiene regurgitaciones, amerita tratamiento, porque puede ser que el reflujo no lo esté dejando dormir bien, descansar bien y desarrollarse adecuadamente. Si ya tuvo esofagitis, eso es patológico, y si está sangrando y ya generó anemia, también. El síndrome de Fals-Sandifer son opistótonos, que son esos movimientos tónicos intensos, con una posición anormal que se llama de Sandifer. ¿Cómo es la posición de Sandifer? El niño dobla la espalda y echa la cabeza hacia atrás. ¿Vale? ¿Dudas ahí? Sobre el tratamiento, algo que se me olvidó. No está indicado espesar la leche, ¿vale? No se ha visto que mejore. ¿Por qué? Porque puede mejorar el reflujo que vemos, porque ya no llega hasta la boca, porque está más espesota la leche. Pero el reflujo no solo llega a la boca, el reflujo puede lastimar todo el esófago sin que nosotros lo veamos. Entonces, no. Temas de posición. No acostar al niño inmediatamente después de comer, sacarle bien el aire, son importantes. Sentar al niño un poquito es útil. No están indicados los cojines antirreflujo. Hoy en día están desaconsejados los cojines antirreflujo. ¿Vale? ¿Alguna duda ahí? Hasta 3 meses. Ah, ¿cuántas semanas deja la prueba terapéutica? No. Tú empiezas el tratamiento médico y tú esperas que haya mejoría en las primeras 72 horas. Y entonces dices, pues tenía reflujo, si era eso el problema, ya está mejor. Pero como tal, ¿cuánto tiempo para prueba terapéutica? Tiene que ser pronto. Y a lo que voy es que si con el tratamiento mejora, era reflujo. Si no mejora, hay que estudiarlo. RDPM, retraso del desarrollo psicomotor. Ya te lo pusieron abajo, sí. ¿Alguien más? Bueno, si no, si no hay otra duda,
Pasamos al siguiente caso clínico. Ya acabamos con toda la parte de gastro. Ahora tenemos, súper bien. Tenemos a un masculino de 6 meses de edad, previamente sano, alimentado con fórmula, quien desde hace 3 días presenta un cuadro catarral. Acude el día de hoy a urgencias por presentar polipnea, hasta 50 respiraciones por minuto, tiraje intercostal, tos con expectoración productiva y baja ingesta. A la exploración física con estertores gruesos y sibilancias en toda la expiración. La saturación de oxígeno es del 82%. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? Pues sí, porque esto es una bronquiolitis, y entonces la bronquiolitis, el principal causal es el virus sincicial respiratorio. Muy bien. ¿Cuál es la fisiopatología del virus sincicial respiratorio? El virus sincicial respiratorio va a llegar y va a afectar esto, que es el bronquiolo. ¿Y qué va a haber? Primero vamos a tener una fase edematosa, el bronquiolo va a inflamarse, y luego vamos a tener una fase mucosa. Además de edematizarse, más todavía, va a haber un aumento en la secreción de moco. Eso que va a provocar, va a aumentar la resistencia al paso del aire y va a generar un efecto de válvula, en el que como hay más fuerza inspiratoria, el aire logra avanzar y entrar con estertores por todo el moco que hay, pero le va a costar salir. Y como le va a costar salir, ¿qué voy a auscultar? Voy a auscultar sibilancias. Entonces, los fenómenos auscultatorios van a ser tanto estertores como sibilancias, ¿sale? Esto además me va a dar hiperinsuflación porque va a haber atrapamiento aéreo. ¿Por qué va a haber atrapamiento aéreo? Pues porque el aire pasa mucho mejor de lo que regresa. Y podemos ver zonas de atelectasia precisamente por ese efecto de válvula. Y entonces, si yo hago una radiografía de tórax, voy a ver algunas cosas. Primero, fíjense cómo tengo horizontalización de los arcos costales, cómo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9 espacios intercostales, es decir, aumento, sí, pero no por la edad. Ahorita platicamos de eso. Y podemos en la radiografía ver esto, se ve ese edema intersticial retículo nodular difuso. El problema es que después de esto va a haber una fase descamativa, secretora aumentada. ¿Por qué? Porque toda esta inflamación va a empezar a descamar y se va a producir liberación de células que están descamando que va a aumentar. Y entonces, ¿eso qué me va a provocar? Que empeoren mis secreciones y que el cuadro clínico tarde más en mejorar. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las medidas de tratamiento a seguir? Salbutamol en micronebulizaciones, dexametasona en líquidos parenterales. Oxígeno suplementario, líquidos parenterales y aspirar secreciones. Nebulizar con esteroide inhalado y jarabe expectorante. Oxígeno suplementario y antibiótico de amplio espectro. Efectivamente. Sobre el tratamiento. Primero, tratamiento de soporte. Oxígeno, el que sea necesario y por la vía que sea necesaria. Puede ser indirecto, puntas nasales, casco cefálico o llegar a la intubación endotraqueal, ¿sale? Soluciones. ¿Cuándo le vamos a poner soluciones? Cuando el niño no puede comer. ¿Por qué puede no poder comer? El niño puede no poder comer por dos motivos principales. El primer motivo porque puede no comer es porque tiene dificultad respiratoria y el segundo porque se fatiga. ¿Vale? Dificultad más polipnea. Entonces a ese niño le damos soluciones y una adecuada posición para que respire mejor. Sobre las nebulizaciones, broncodilatadores como los beta-agonistas se pueden utilizar. ¿Cuál es el criterio? Si yo le doy un intento con beta-agonistas, con broncodilatadores, y tengo una respuesta positiva, puedo continuar usando los broncodilatadores. Si no tengo una respuesta, no tiene caso que utilice broncodilatadores. Adrenalina. La adrenalina, ¿por qué puede servir? La adrenalina puede servir porque disminuye el edema. ¿Cómo disminuye el edema? Porque provoca vasoconstricción al inhalarse. Se inhala la adrenalina, provoca vasoconstricción de toda la vía aérea y eso disminuye el edema y mejora la respiración. Y solución salina hipertónica al 3%. ¿Esto por qué sirve? Sirve porque eso hace que el moco se vuelva mucho más blando y liviano y facilita su expectoración y al mejorar la expectoración del moco podemos prevenir que éste se acumule. De los tres, el que tiene más evidencia como tratamiento es la solución salina hipertónica. ¿Por qué? Porque 1 de cada 8 niños que tratamos en urgencias con solución salina hipertónica va a no tener que ser hospitalizado. Parece que no es mucho, pero pues es el 12.5%, entonces ¿vale? No se usan esteroides. ¿Por qué no usamos esteroides, al menos no de entrada? No usamos esteroides porque los esteroides van a hacer que el virus tarde más en eliminarse por el cuerpo. Si el virus es el causante y el cuerpo lo va a eliminar en 5 a 7 días y yo uso esteroide, aunque controlo la inflamación, pues ni estoy quitando el edema, ni estoy quitando la producción de moco, ni estoy quitando la descamación. Pero el hacer que el virus, en vez de eliminarse en 5 a 7 días, se elimine hasta en 10 días, prolonga el tiempo de daño pulmonar y alarga el tiempo que el niño va a requerir tratamiento. Entonces, no.
La ribavirina puede usarse y tiene cierto efecto sobre la evolución, aunque no afecta en los días de estancia hospitalaria ni afecta en la mortalidad de los niños, ¿sale? ¿Por qué funciona la ribavirina? Porque el inicial respiratorio virus DNA, que sí tiene cierto efecto la ribavirina, puede ayudarnos a su tratamiento. ¿Alguna duda en cuanto a esa parte del tratamiento del virus inicial respiratorio? La realidad es que es una infección, la bronquiolitis, súper desgastante, porque como no hay un tratamiento específico, el niño parece que va bien, se estanca, no logras destetarlo de oxígeno a tiempo, es un poco desesperante, porque lo único que funciona realmente, pues es eso, el oxígeno. Perdón, ya me adelanté. El oxígeno. Espérame, déjame acabar con la bronquiolitis, ahorita vamos a la bronquiolitis obliterante. No, a ver, no, el antecedente de atopia y de asma es importante, pero en este momento y a esta edad en los niños no va a haber un efecto. Y tú puedes usar los dos, no es que uno sí y el otro no. Como les digo, este me va a funcionar porque va a tener o no funcionar en algunos casos. ¿En quién me va a funcionar más? En los niños que tienen un componente atópico, pero no es que tengan antecedente que tengan antecedente de asma. ¿Qué niños tienen antecedente atópico? Pues los niños que tienen dermatitis atópica principalmente o familiares, en ellos me puede funcionar. ¿Por qué? Porque la bronquiolitis la podemos considerar como criterio operacional. Yo puedo clasificar como bronquiolitis a cualquier primer evento de sibilancia en un lactante. ¿Sale? Los eventos recurrentes puedo ya no considerar los bronquiolitis porque además rara vez van a ser secundarios a sincicial respiratorio, van a ser los eventos de bronquiolitis secundarios a otra cosa y entonces a este niño ya le vamos a llamar sibilante temprano, ¿vale? O normalmente, después de 6 meses a un año después de un paciente con bronquiolitis, cualquier infección de vías aéreas superiores me puede provocar sibilancias todavía. Pero si eso continúa, entonces llegamos a esto. ¿Cómo pasamos de aquí al asma? Pues cuando el niño pasa de los 6 años y continúa con eventos ocasionales de sibilancias. Recuerden que el asma se diagnostica a partir de los 4 a 6 años, porque antes de eso yo no tengo cómo hacerle a un niño una espirometría que me haga diagnóstico. Entonces, todo es un continuo o todo es un proceso de historia natural que empezó en una bronquiolitis y terminó en asma. ¿En todo paciente con bronquiolitis va a pasar esto? No. Va a pasar en aquellos pacientes que tienen, sobre todo, una carga genética importante de atopia. Cuando tenemos papá y mamá con asma, tenemos hasta el 80% de probabilidad de que el hijo resulte asmático. Entonces, el evento de bronquiolitis muy probablemente va a seguir su camino hasta el asma. No sé si quedó ahora sí ya un poquito más claro el tema del antecedente de asma y del salbutamol, etcétera. Perfecto. Sobre la bronquiolitis obliterante, lo que vamos a tener es que es un paciente que tiene tos progresiva, sibilancias y una tomografía que tiene muchísimo daño pulmonar. ¿Vale? Normalmente no se asocia a un factor de riesgo evidenciado en niños y lo que sí vamos a ver es que hay cierta mejoría con esteroides. Se da desde los lactantes, pero es más frecuente en niños un poquito más grandes. Bueno, lo último sobre el tratamiento de la bronquiolitis, del virus incisional respiratorio. ¿Hay un tratamiento específico? Sí, el palivizumab. ¿Qué es el palivizumab? Es un anticuerpo monoclonal contra el virus incisional respiratorio. ¿A quién se le va a poner? No a todos, es carísimo. Se le va a poner de forma mensual en época epidémica a todos los niños con factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Menores de 2 años con enfermedad pulmonar crónica, ¿como cuál? Como cualquier niño que tenga displasia broncopulmonar. Niños que tengan cardiopatías congénitas cianógenas o acianógenas de alto flujo o de flujo pulmonar aumentado. Niños que fueron pretérmino de menos de 28 semanas de gestación, hasta los 12 meses se les va a poner también, todo el año. Y en los que tuvieron de 29 a 32 semanas, también, pero solo hasta los 6 meses. Es la recomendación para el palivizumab. ¿Sale? ¿Dudas ahora sí sobre bronquiolitis extras que tengan? Perfecto. Pasamos entonces al siguiente caso clínico. Tenemos que acude a urgencias un niño de 2 años con dificultad respiratoria, ronquera, tos perruna y estridor inspiratorio. Los padres refieren febrícula y que la dificultad respiratoria inició a primera hora de la noche. A la exploración física, el paciente tiene tiraje intercostal, aleteo nasal y estridor. A la auscultación, ambos campos pulmonares están disminuidos. ¿Cuál de las siguientes opciones es incorrecta? Necesitamos visualizar amígdalas de manera indirecta para descartar exudados.
El tratamiento es fundamentalmente sintomático con ambiente frío y húmedo. En casos graves, el paciente puede requerir ser intubado. No hay que usar antitusígenos, antihistamínicos ni sedantes. Efectivamente, me carrasqueó a mí. Exacto, lo correcto es A. No hace falta que veamos las amígdalas, ¿vale? Es cierto que no hay que usar nada de esto. ¿De hecho? Primero, la escala de gravedad, la escala de Tau-Sigming. ¿Qué es lo que vamos a puntuar? El estridor. Si el estridor es leve, un punto. Moderado, 2 y grave, 3. Mi niño tenía un estridor aparentemente moderado, 2 puntos. Tiraje leve, moderado, severo, otros 2 puntos. Ventilación disminuida, un punto. Coloración normal, un punto. Nivel de conciencia está irritable, un punto. Y entonces, ¿cómo vamos a clasificarlo? Crisis leve que puede estar en casa abajo de los 6 puntos. Moderada de 7 a 8 puntos y grave de 9 o más puntos, ¿sale? ¿Por qué es importante? Porque el tratamiento en urgencias va encaminado a que esta y esta pasen de aquí a acá. Y esto puede seguir su curso en casa. ¿Dudas ahí? ¿Cuál es el agente etiológico más probable de esta patología? Influenza tipo A, parainfluenza tipo 1, sincicial respiratorio, difteria. Efectivamente, el virus de parainfluenza tipo 1. ¿Y cuál es el tratamiento de elección que usamos en este paciente? Salbutamol, oxígeno y dexametasona, adrenalina y dexametasona, loratadina y antitusígenos. Yep. A ver, ¿el problema es a nivel bronquial? No. Por lo tanto, no. El niño inicialmente desatura, muy probablemente no. Entonces, puede o puede no necesitar oxígeno. Sí. No, en los casos moderados y graves usamos dexametasona. De hecho, en los casos leves podemos usar cualquier esteroide. Vamos a ver. Tratamiento. Leve. Puede usar esteroides vía oral en casa. Y puede usar frío. ¿Por qué? Porque el frío va a disminuir el edema. Y el leve se puede tratar en casa. En pacientes moderados y puede usar también, perdón, además de esteroides orales, esteroides nebulizados. ¿Qué esteroide oral puede usar? Prednisolona. ¿Qué esteroide inhalado? Fluticasona. ¿Por cuánto tiempo la prednisolona? 3 días, inhalado, 7 a 10. ¿Por qué? Porque el esteroide inhalado va a tardar alrededor de 3 días en tener un adecuado efecto local, entonces empezamos con el esteroide vía oral sistémico, en lo que logramos que el esteroide inhalado tenga un buen efecto. Todos los pacientes moderados y graves ya ameritan tratamiento por lo menos hospitalario en urgencias. Si logramos revertir y que llegue a una crisis leve, entonces ya nos quedamos con el paciente con manejo ambulatorio que puede seguir con esto. Si la crisis si la crisis grave baja moderada, el niño se queda hospitalizado y entonces seguimos el tratamiento. ¿Con qué? Con dexametasona primero, ¿sale? A esta dosis. 0.6 miligramos por kilogramo, una sola dosis intramuscular con un máximo de 8 miligramos. ¿Esto qué quiere decir? Que después de los 13 kilos, que serían 7.8 miligramos, a partir de los 14 kilos ya nos quedamos aquí, en el límite de 8 miligramos. Y vamos a usar la adrenalina, que puede ser racémica. La adrenalina racémica es una belleza porque tiene menos efectos secundarios, taquicardiza menos a los niños, está un poquito, necesitamos menos volumen, pero pues en nuestro país y a nivel mundial, que no es tan frecuente su presencia, podemos usar adrenalina normal. ¿Cuánto? 3 mililitros de adrenalina normal. No es para casos graves, la adrenalina es desde casos moderados, cualquier caso tratado en hospital. ¿Y por qué es la adrenalina? La adrenalina también es inhalada. ¿Y por qué vamos a usar adrenalina inhalada? Por lo mismo que platicábamos en la bronquiolitis, porque la adrenalina va a provocar vasoconstricción de la laringe y la tráquea y va a reducir el edema. ¿Cuántas nebulizaciones puedo darle yo de adrenalina antes de decir, ¿sabes qué se quedó? Hasta 4 en 80 minutos. Una cada 20 minutos por 4 nebulizaciones, ¿vale? ¿Dudas de eso? No, desde la moderada. Desde la moderada y las guías sugieren usarlo desde la moderada. ¿Vale? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Laringotraqueitis bacteriana, que cada vez es menos porque ¿quién la provoca? Hemófilus influenza, y pues ya cada vez hay menos porque estamos vacunando. Croup espasmódico, que tiene un componente alérgico. Difteria, ya es muy rara.
sarampión me puede dar una laringotraqueitis y aspiración de cuerpo extraño. La diferencia con la aspiración de cuerpo extraño, sobre todo, ¿qué va a hacer? La aspiración de cuerpo extraño lo que va a permitirme es, más bien lo que va a tener es que es un niño que estaba bien, no tiene antecedente de cuadro catarral, no tiene ninguna otra cosa, y de súbito presenta disfonía estridolitos, ¿vale? Esa es la diferencia. ¿Alguna otra duda? Bueno, pasamos a 3 mililitros. No se diluye, o adrenalina racémica son 0.5 mililitros, y esta sí la podemos diluir con un poquito de solución salina. Son 3 mililitros de adrenalina nebulizados, sin diluir. Bueno, entonces, ¿dudas hasta ahí? Perfecto, bueno, seguimos. Tenemos un masculino de 2 años de edad con cartilla de vacunación incompleta que acude a guardería. Acude por aparición de exantema maculopapular que inició el día de ayer detrás de las orejas y que en este momento abarca la frente, la cara y el cuello. La madre refiere que desde hace 7 días tiene tos, rinorrea y ha tenido fiebre hasta 39 grados centígrados. Desde hace 4 días le dieron ampicilina. ¿Cuál es el origen del cuadro? Ya hizo alergia, trae ahí un estreptococo, paramoxivíride del género Morbillivirus, togavíride del género Rovivirus. Muy bien. El niño tiene sarampión, ¿no? ¿Qué lesiones? Ay, qué horror. Aparecen en el periodo prodrómico de la enfermedad y desaparecen antes de iniciar el exantema. Las manchas de Koplik y las líneas de Pastia, las líneas de Pastia y el triángulo de Filatov, las manchas de Koplik y las líneas de Stimson, las líneas de Stimson y el triángulo de Filatov. Muy bien. ¿Qué son las manchas de Koplik? Las manchas de Koplik son lesiones blancas con halo eritematoso a la altura del segundo molar, ¿vale? No son en cualquier lado, es ahí, a la altura del segundo molar. ¿Qué son las líneas de Stimson? Son líneas porque hay zonas hemorrágicas en el párpado inferior y las dos se dan en la fase prodrómica, no se dan en la fase exantemática, ¿ok? Sobre la fase exantemática del sarampión, tenemos que vamos a tener una erupción maculopapular que aparece 3 a 4 días después del inicio de la sintomatología. Va a iniciar detrás de las orejas. De ahí se va a extender al pelo, a la frente, a la cara, al cuello y al tórax. Para el segundo día va a abarcar todo el tronco y al tercer día empieza a descender hacia los pies. Así como se presentó, así se va a ir desapareciendo, se va a ir desvaneciendo. Primero se va a poner pardo y va a descamar y luego va a desaparecer. Importante es que el sarampión no respeta palmas y plantas y que inicialmente desaparece a la digitopresión y que igual cuando empieza el exantema, el malestar aumenta, ¿vale? ¿Alguna duda ahí? Yo creo que no. Ahí vemos una imagen más o menos cómo se ven las lesiones por sarampión. Vemos que es un exantema maculopapular bien eritematoso, ¿sale? Puntiforme, ¿ok? A diferencia del de la rubiola que vamos a ver después. Ojo, ¿cuál es la complicación más frecuente de la enfermedad? Sinusitis, otitis, neumonitis o impetiginización de las lesiones. Muy bien, otitis es la más frecuente. ¿Cuál es la más grave? Neumonía. Sobre las complicaciones. 7 a 9% van a tener una otitis media aguda. ¿Cómo va a darse? El niño que ya iba mejor y que empieza con irritabilidad y otalgia, y después del tercer día de exantema, que ya no tenía por qué tener fiebre, va a tener nuevamente fiebre y una secreción purulenta a través del oído. Esa otitis media ya se sobreinfectó y pues habrá que tratarla como una otitis media aguda. Luego está la más grave de todas, bueno, una de las más graves, que es la neumonía, que también es frecuente. Pues es discutible, pero la neumonía finalmente pues es causa del 70% de las defunciones. Entonces, pues sí, yo sé que no sé si la más grave, sino la que deja más secuelas es la encefalitis, pero la que tiene más mortalidad es la neumonía, si lo quieres ver así. Y puede ser por dos motivos. Porque el virus inflama y provoca neumonía, neumonía por sarampión, o porque hay una inflamación que se sobreinfecta, ya sea por neumococo o por hemófilus, y que ahora me provoca una neumonía sobreagregada. Cuando el sarampión le da a los adultos, o entre más grande es el paciente, más riesgo de tener una encefalitis o panencefalitis. Aquí vamos a hacer una punción lumbar, vamos a ver pilocitosis en líquido cefalorraquídeo y va a dejar muchas secuelas. ¿Qué pasa? Que la neumonía mata y la encefalitis deja secuelas. Y tenemos dos complicaciones muy específicas. La neumonía de células gigantes, que se va a dar en pacientes inmunocomprometidos, cualquier tipo de inmunocomprometido, ¿vale? Pueden ser pacientes trasplantados, pueden ser pacientes que están con algún tratamiento con esteroide, incluso en pacientes oncológicos. Y la panencefalitis esclerosante subaguda.
que normalmente va a aparecer en 5 a 7 años después de la enfermedad, sobre todo cuando la enfermedad fue en niños menores de 2 años, que va a darse en 1 de cada 100,000 casos y que tiene una mortalidad del 10%. Maldita guía de práctica clínica que miente. A nivel mundial y en todos lados, es la otitis media aguda la más frecuente y la neumonía la más grave. Bueno, y este niño, ¿qué vacuna del Esquema Nacional de Vacunación y cuándo se debe aplicar para prevenir esta enfermedad? La triple viral a los 2, 4, 6 y 18 meses, la pentavalente al año y a los 6 años, la triple viral al año y a los 4 años, la triple viral al año y a los 18 meses. ¡Ay, qué bonito! Todos le dijeron de gracias al Señor. No, este ya es, recuerden que de 2020 desde 2020 hubo un cambio. Ahorita lo vamos a platicar, pero acuérdense que ya el esquema para cualquier niño que está en edad de actualmente cualquier niño al que le vamos a poner sí es el actualizado. Ahorita les voy a poner la imagen, ahorita vamos a ver esa imagen justo. Bueno, en un ratito más, ¿sale? Pero sí, actualmente la triple ya es al año y a los 18 meses. Bueno, siguiente. Tenemos un lactante de 1 año de edad con fiebre, 24 horas de evolución, un cuadro catarral y un exantema generalizado, rosado, poco confluente. Palpamos adenopatías numerosas de predominio occipital y si quieren hasta son dolorosas. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Rubeola, sarampión, exantema súbito o escarlatina. Rubeola, muy bien. En la rubeola vamos a tener ciertos datos importantes a la exploración. Primero, las manchas de Forsheimer, que van a ser lesiones en el paladar blando, eritematosas que tienen un poco de borde blanquecino. ¿Vale? Yo opino que no, porque ya llevamos 3 años de actualización del esquema y ya el esquema ya incluso o sea, ya ya la información actual ya parte del esquema nuevo. Pero ahorita voy a hacerles una aclaración y de hecho desde el año pasado, exactamente, ya lo dijo alguien, ya preguntaron el esquema nuevo. Yo les digo que es ya el esquema nuevo, pero el esquema nuevo tiene una aclaración que vamos a hacer en un ratito más, ¿vale? Bueno, y el exantema que se considera morbiliforme, ¿sale? Recuerden que en la rubiola además también tenemos que las orejas juegan un papel importante porque hay ganglios retroauriculares y occipitales dolorosos, ¿sale? No quiero ver nada. Y ahora tenemos a un niño de 6 años de edad que acude a consulta por 48 horas de evolución con fiebre, tos, rinorrea y malestar general. Antecedente de importancia, la mamá dice que un compañero de la escuela tuvo varicela. ¿Cuánto dura el periodo prodrómico de la varicela? Ojo, periodo prodrómico, no cuánto dura el periodo de incubación. Muy bien, es cortito, 1 a 3 días. ¿Cuál es la evolución típica de las lesiones de la varicela? Máculas, pápulas, vesículas claras no umbilicadas, vesículas umbilicadas, pústulas costras. Máculas, vesículas umbilicadas, pápulas, pústulas costras. Eritema, vesícula umbilicada, no umbilicada, pápula, pústula. Mácula, vesícula clara no umbilicada, vesícula umbilicada, pústula costra. Pues sí. Algo que hay que recordar es que en la varicela podemos tener en un mismo momento absolutamente todas las lesiones, como vemos aquí, que ya tenemos fíjense qué bonita se ve esta umbilicada, por ejemplo, o esta también umbilicada, esta que todavía no está umbilicada, pero ya es vesícula, esta que todavía pareciera mácula, estas que ya son vesículas, estas que ya empiezan a parecer costras, ¿vale? ¿Qué tratamiento está indicado en pacientes inmunocomprometidos? Lo vacunamos 72 horas antes de las 72 horas del contacto. Le damos aciclovir a partir del 7º día. Le damos ganciclovir a partir del día de exposición. Sintomático y vigilancia estrecha. Efectivamente, ojo, estamos hablando de pacientes inmunocomprometidos, ¿va? Es de los que estamos hablando en este momento, de pacientes inmunocomprometidos. ¿De hecho? Bueno, vamos a ver el cuadro completo. No vamos a hablar de este ahorita, ese lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a hablar de todos los demás. El agente etiológico, pues es mero trabajo de memoria. El sarampión es un paramoxivirus, el togavirus. La escarlatina es el estreptococo, ¿vale? Beta hemolítico del grupo A de Landsfield, los streptococopiógenes. La varicela es el virus de varicela zoster. Megaloeritema o quinta enfermedad, el parvovirus. Y exantema súbito o sexta enfermedad, es el más fácil de todos, es herpes 6. El periodo de incubación es variable. El más corto es el de la escarlatina, 3 días. El más largo es el de la rubiola, que dura hasta 3 semanas. Y el de la varicela, que dura hasta 3 semanas.
Todos los demás, en una semana, sarampión 10 a 12 días. ¿Cuál es el más contagioso de todos? Sarampión. Acuérdense que el virus más contagioso que conoce el ser humano es el sarampión. Sobre el sarampión, vamos a hablar un poquito de esto. Va a haber una fase prodrómica caracterizada por un catarro, va a haber coriza, va a haber rinorrea, va a haber tos, y aparecen las manchas de Koplik y las líneas. ¿Vale? El exantema, ¿cómo va a ser? Va a ser maculopapular, como dijimos, es descendente y además es confluente. ¿Vale? Afecta palmas y plantas, y sus complicaciones en ese orden: otitis media aguda, neumonía, encefalitis y encefalitis esclerosante subaguda. Panencefalitis esclerosante subaguda, ¿sale? La rubeola, en la fase prodrómica, van a aparecer las adenopatías, donde atrás de las orejas y región occipital, para luego aparecer el exantema, que es morbiliforme y descendente. ¿Qué significa morbiliforme? Que es como así, ¿vale? No afecta palmas y plantas, así diferenciamos con sarampión también, y sus principales complicaciones van a ser artritis y encefalitis. Varicela me puede dar una gripa que dura de 1 a 3 días y luego empiezan las lesiones en brotes y es muy pruriginosa. También afecta palmas y plantas, y sus complicaciones son desde la sobreinfección de las vesículas, que puede ser muy grave. ¿Quién las va a sobreinfectar? Y me puede llevar a un choque tóxico por Staphylococcus aureus o una sepsis por Staphylococcus aureus, pero también las que están provocadas por el mismo virus, una encefalitis y una neumonía, aunque la neumonía también puede ser por sobreinfección, y finalmente el síndrome de Reye. El síndrome de Reye hace que esté contraindicadísimo aquí, el ácido acetil salicílico, la aspirina, ¿vale? La quinta enfermedad de eritema tóxico o megaloeritema provocado por parvovirus, después de un periodo de incubación de una semana, me va a dar fiebre. No tiene pródromos, me va a dar fiebre, y con la fiebre va a aparecer un exantema. El exantema va a tener dos características. Va a tener primero la cara roja, 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 como si hubieran agarrado al niño de cachetadas, por eso le llaman de niño bofetada. Y va a tener después un exantema que parece como en encaje, en tronco, y que llega, que se maneja mucho en muñecas, como encaje le llaman, porque parece una redecita roja, ¿vale? Se me olvidó nada más de la escarlatina, que es un exantema papular rugoso, es palpable. Aparecen las líneas de Pastia, que es esa elevación y que dejan esa señal cuando pasamos la mano con fuerza. Y la facies de Filatov, recuerden que la escarlatina respeta el triángulo nasogeniano, es decir, lo que son el filtrum, los labios y el mentón van a estar respetados. ¿Tiene tratamiento el exantema tóxico? No, no tiene tratamiento. Las complicaciones son artritis, aplasia, anemia aplásica. ¿En quién? En pacientes que tienen antecedente de anemia hemolítica, e hidrox fetal en mujeres embarazadas. Nada más sobre la varicela. Tratamientos de varicela importantes a considerar. Paciente sano, sintomático. Yo puedo optar, si el niño tiene más de 9 meses, a vacunarlo antes de las 72 horas para tratar de prevenir la progresión o hacer que el cuadro sea mucho más leve. De hecho, si el niño está inmunocomprometido, a partir del día 7 y hasta el 21, es decir, por 2 semanas, vamos a usar aciclovir. ¿Dudas de eso? Bueno, y el exantema súbito lo va a provocar el herpes 6. Este está padrísimo porque es un niño que tiene un cuadro de fiebre de 3 días, sin ningún otro dato, pura fiebre, y el día que se quita la fiebre, aparece un exantema maculopapular en tronco, que dura unos cuantos días. ¿Cuál es el mayor riesgo? Que en la fase febril el niño me presente crisis convulsivas febriles. Hay que hacer el diagnóstico con mucho cuidado porque herpes 6 también es causa de encefalitis. Entonces, si el niño convulsiona sin ninguna otra cosa y neurológicamente está bien mientras tiene fiebre, puedo pensar que es esto. Si el niño convulsiona y tiene algún otro dato neurológico, tendría que pensar que el niño tiene una encefalitis. Esto también es algo que... Sí, claro. Si yo tengo un niño sano, mayor de 9 meses, que se expuso a una persona con varicela, yo puedo aplicarle una dosis de vacuna contra varicela antes de las 72 horas de la exposición, y eso puede evitar o limitar el desarrollo de una varicela. Bueno, y aquí esto se ha prestado mucho también a que haya tantas sobrediagnósticos de alergia a la penicilina, porque pues se quitó la fiebre, salieron las ronchas, en la fiebre alguien le dio ampicilina o amoxicilina, era un exantema súbito, y a los 3 días que se quitó la fiebre y salieron las ronchas, ay, no, es alergia a la penicilina, y pues no es alergia a la amoxicilina, es un exantema súbito. ¿De hecho? ¿Alguna otra duda? Perfecto. Bueno, pasamos entonces, es el esquema viejito, y del esquema viejito vamos a partir a los cambios, y aquí tenemos una forma de cómo está más marcado, ¿sale? El esquema viejito se los pongo así porque es más didáctico, está muy bonito. Al nacimiento ponemos BCG y hepatitis B. A todos, idealmente, en las primeras 72 horas, y si la mamá es positiva, en las primeras 12 de hepatitis B, ¿vale? BCG
se la ponemos antes de irse de alta. ¿Por qué ponemos BCG ahí? Porque queremos controlar y mejorar y evitar casos graves de tuberculosis, y entonces como es el único momento de la vida del niño que tenemos seguro que va a estar, pues la ponemos al nacimiento. Pero la realidad es que la BCG yo la puedo poner hasta el año o el año y medio sin problema. Eso es para que ustedes lo sepan, no por fines de examen, porque por fines de examen es al nacimiento, ¿vale? ¿Qué es la BCG? ¿Quién me puede decir? ¿La BCG qué es? Mycobacterium bovis, es una bacteria viva, ¿vale? Como es una bacteria viva, pues no está inactivada realmente. Está atolondrada, si lo quieres ver así, pero no está completamente inactivada. Vamos a aplicarla, exactamente, vamos a aplicarla, y en 6 a 12 semanas me va a dar una reacción. Esa reacción va a ser una pápula y va a supurar, y eventualmente me va a dejar una cicatriz en el brazo derecho, que es donde se aplica, ¿sale? Pero la BCG tiene dos complicaciones importantes. ¿Quién sabe cuáles son las dos complicaciones importantes? BCGitis es una complicación local, ¿sale? Significa que se produce una pápula grande y se afecta algún ganglio en cuello o axila. Mientras que la BCG-osis es una diseminación del bacilo Calmette-Guerin a todo el organismo en pacientes inmunocomprometidos graves. Entonces, si hay antecedentes familiares de inmunodeficiencias graves, lo ideal no es no aplicar la BCG hasta que se descarte que ese recién nacido, que ese niño, pudiera tener él también alguna inmunodeficiencia severa. Sobre todo, ¿cuáles? Las alteraciones en la quimiotaxis de macrófagos y de neutrófilos y las inmunodeficiencias combinadas severas. ¿Sale? Ya no existe. Y bueno, eso en cuanto a BCG. ¿Dudas? Dos. 2 a 5 es debatible, pero hasta los dos sin ningún problema la puedes poner. Sí te la pueden preguntar, y es esto, la vasculitis es local, el tratamiento inicial es vigilancia, ver que reduzca el tamaño, y si sigue aumentando o supura, habría que hacer una exéresis, habría que retirar el ganglio que está dañado. Te la pueden llegar a preguntar. ¿Alguien más? Bueno, cosas importantes que siguen. Ya no existe vacuna pentavalente. Ya solo hay hexavalente. El hexavalente es pentavalente más hepatitis, lo cual significa que a los 2, 4 y 6 meses vamos a poner hexavalente. Ya no pentavalente, ¿sale? Eso lo primero. Lo segundo, rotavirus hay dos opciones. Tenemos la monovalente. La monovalente solo están indicadas 2 dosis a los 2 y 4 meses, y la pentavalente que están indicadas 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses, ¿vale? ¿Cuál otra vamos a poner? A los 2 y 4 meses neumococo y a los 6 y 7 meses influenza. ¿Cuándo ponemos influenza? En temporada de influenza. Entonces, si este niño cumple 6 meses en junio, no le toca. Nos esperamos y entre octubre y febrero, la siguiente temporada de influenza, se le aplicarán 2 dosis. Triple viral al año, y lo que decíamos, a las 18, y aquí ya no es penta, ya es hexavalente. A los 4 años de EPT y papiloma a los 11, ¿vale? En la cartilla dice una dosis, lo ideal sería poner 2 dosis de papiloma. Que cubre ya hoy en día contra 6, 11, 13 y 18. Otras vacunas que podemos poner que no están en la cartilla son hepatitis A partir del año, requiere de 2 dosis divididas, separadas por lo menos en 3 meses. Meningococo, que puede ser desde los 9 meses hasta los 2 años. Igual 2 dosis con por lo menos un mes de diferencia. Y varicela, ¿no? De neumococo son 3 dosis en la cartilla. Podemos poner hasta 4. En Estados Unidos, por ejemplo, se ponen 4, se pone 2, 4, 6 y el año. Y a partir de los 2 años, en niños con factores de riesgo, podemos aplicar la neumocócica conjugada. Perdón, polisacárida. Recuerden que la que se pone a los 2, 4 y 12 meses es la conjugada 13 valente, ¿ok? Que esa es la que tiene una adecuada respuesta inmunológica. No, hasta los 14 años ya no se pone. No. Polio oral es la Sabin, que ya prácticamente no la estamos usando. La que está acá es la Salk, que es la intramuscular, que es la parenteral. ¿Sale? ¿Qué otra cosa para que veamos los cambios al esquema actual? Puestos de otra forma. Así es como queda. Esto es el programa de vacunación universal. Esto es el manual de vacunación 2023. ¿Sale? Lo que decíamos, BCG y hepatitis, hexavalente, 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses, neumococo, 2 dosis a los 2 y 4 meses, rotavirus,
2 dosis porque ahorita el programa de vacunación está usando la monovalente. Influenza, 2 dosis con base en el esquema inicial. Lo que decíamos es en temporada de influenza. Al año va la tercera dosis de triple viral, de neumococo, y la primera de triple viral. Ojo, a los 18 meses, refuerzo de hexavalente y la segunda dosis de triple viral. Como ustedes verán aquí, hay unos asteriscos. ¿Por qué están esos asteriscos? Esos asteriscos están por lo siguiente. Porque la triple viral se movió en 2020. Entonces, cualquier niño que nació desde 2021, en teoría, yo ya lo vacuno así, al año y a los 18 meses. Pero cualquier niño que ya tenía más de 18 meses en 2021, es decir, un niño que ya tenía 2 o 3 años, ese niño sigue su esquema normal hasta los 6 años. Por eso les decía que íbamos a tener esa edad. Y por eso están estos asteriscos en cuanto a la segunda dosis. Porque para niños que tenían por lo menos 2 años en 2020, el esquema sigue siendo al año y a los 6 años. ¿Cuándo se va a regularizar y solamente se va a poner al año y a los 18 meses? Esto va a ser hasta 2026, ¿vale? En 2026 ya nos vamos a ahorrar de cuándo hay que emparejar y no emparejar, y a partir de 2026 ya la triple viral va a ser forzosamente al año y a los 18 meses. Entonces, si en su caso clínico les dicen que el niño tiene 3 años, al año y a los 6 años. Si les dicen que, que al niño cómo le tocan las vacunas, porque acaba de nacer, pues entonces es al año y a los 18 meses. No sé si quedó clara la situación ahorita ya con la triple viral. En 2026 va a desaparecer esta dosis. ¿Está así? ¿Todo clarísimo? Ninguna duda en esos cambios. El esquema dice que es una dosis tiene una cobertura hasta de 70%. Lo ideal, porque con el 90% serían 2 dosis. Pero el esquema dice que vacunemos con una dosis a todos. Bueno, a todas las niñas, de hecho, inicialmente, ni siquiera quieren contar a los niños. Pero es una dosis, esquema nacional de vacunación actual, el actual. Estamos ahorrando demasiado, que les digo. Y lo ideal, porque es para mejor cobertura, son 2 dosis. ¿Alguien más? Hexavalente porque ya no existe la pentavalente. Ahí sí ya no hay duda. La pentavalente dejó de usarse porque ya no existe, ya no se produce, hace 3 años. Entonces, ya, si te preguntan la pentavalente, ya te están fastidiando. Ya, hexavalente. Sí, actualmente son 2 dosis porque estamos poniendo la monovalente. Ojo, si te preguntan la, ah, la pentavalente, la RB5, ahí sí son 3 dosis. ¿Alguien más? Sí, al final se va a llevar 5 dosis de hepatitis B. Las mismas al recién nacido, BCG y hepatitis. Sí, hoy en día se lleva un montón de dosis de hepatitis B, tampoco le va a hacer daño. ¿Cuántas vacunas te indica poner a un recién nacido? 2, las mismas, seguimos igual BCG y hepatitis B. ¿Alguien más? Sí, pero se vigila. Sí, si no la pones en los primeros 7 días, ya nos podemos esperar hasta los 2 meses. ¿Por qué? Porque la intención es evitar el contagio por vía, contagio desde la mamá. Si no la pusiste en ese tiempo, ya no hay forma de que lo evites con la vacuna, entonces no tendría caso. Sí, varicela la podemos poner a partir del año. Son 2 dosis igual, se puede poner al año y a los 6 años, se puede poner al año y a los 18 meses. Y hay una opción de varicela que va incluida junto con la triple viral, y entonces la cuádruple, sarampión, rubiola, parotiditis y varicela. Y también se puede poner al año y a los 18 meses. Aunque cuando la ponemos al año les da mucha fiebre a los niños, pero sí se puede. Ojo, se vacuna en las primeras 12 horas. No hay como tal indicada inmunoglobulina, hay indicada vacuna en las primeras 12 horas. ¿Algún otro? Bueno, si no hay más dudas,
Vamos a tomarnos 15 minutos para que vayan al baño, hagan lo que quieran hacer. Bueno, tratamiento de vesicleitis es vigilancia y puede requerir que saquemos